negra. ¿Qué es una leyenda negra en última instancia? Y preguntarnos quién está atrás para inventar estas leyendas negras. Y pues quién está atrás, la respuesta te la dejo a ti. Pero lo que sí puedo comenzar diciendo, citando este libro de Messori en la página 9, o sea, muy al inicio, dice: la escéptica cultura contemporánea no carece de cuentos, sino de espíritu crítico. Y creo que eso es lo primero en lo que tendremos que detenernos. Yo soy católico, supongo que tú eres católico, o en todo caso estás interesado en la Iglesia Católica por algún motivo. ¿Hasta dónde me creo? Esa sería la pregunta. ¿Hasta dónde me creo lo que se dice sobre la Iglesia? Porque la Iglesia se dicen muchas cosas. Y también, no seamos inocentes, están quienes hacen una leyenda áurea y calculan que la Iglesia todo es perfecto y no hay problemas, como si todos los católicos fuéramos angelitos con aureola, y sabemos que tampoco es verdad. Entonces, mi propia experiencia de Iglesia, que es a través de hombres, y hombres con sus virtudes, con sus defectos, o como diría algún político importante del PAN en su momento, pecadores estándar, pero pues ahí vamos por la vida con nuestro propio pecado, con nuestra propia virtud, y a veces mi virtud no se nota y mi pecado, aunque lo quiera yo ocultar, pues es notorio a todos. Y así está formada la Iglesia, formada por hombres. Ahora bien, ¿de qué formas se puede atacar a la Iglesia? ¿Y por qué? Que tendrá que ser la pregunta. Y yo puedo ser un quisqui cualquiera, un donadie, y tener problema con mi párroco, porque me fui a confesar con él y no me gustó el consejo que me dio. Toda la iglesia está mal, que a veces esa puede ser la actitud. Y entonces, como me enfadé con mi párroco, voy y hablo mal de la iglesia, calculando que toda la iglesia es igual que mi párroco. Y uno diría: oh, un día fui al dentista y me dejó mal. Y por ende yo no vuelvo al dentista. Todos los dentistas son malos. Uno diría: pues no seas bruto, cambio de dentista. Pues yo te diría lo mismo, cambio de cura y ten tu cura de confianza. No te convence tu párroco, pues búscate otro, no pasa nada. Pero yo no puedo hacer ese tipo de generalización apresurada, por poner un ejemplo nada más. Yo podría estar muy enfadado con la iglesia porque se ha hecho muy famoso el caso de un cura determinado por el motivo que quieras. Y no damos nombres porque los conocemos, pero está desde el enriquecimiento ilícito, desde el que tiene familia, desde que se ha atacado de pederastia, desde que es un vago y no atiende a sus fieles. Y sí, tenemos casos así, es una verdadera pena. Y uno se preguntaría: el porcentaje de curas en el mundo, ¿cuál es que comete este tipo de actitud? Y va a ser un caso muy interesante. Les pongo nada más un ejemplo para ver por dónde puede ir o el sentido en el que podemos ir atacando o entendiendo. Ya ven que los alemanes pues son muy... llevan registro de todo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. En el año 2015, pues habían pasado ya bien 50, 70 años de que terminó la guerra, salió una estadística de los casos de pederastia que se tenían registrados en Alemania. En total se tienen registrados en esos 70 años 803 casos, de los cuales 3 tienen que ver con la iglesia. De 803, solo 3 tienen que ver con la iglesia. Y de esos 3, uno es un profesor de deportes en un colegio, uno es alguien que llevaba un coro en una iglesia y uno es sacerdote. Ojo, está muy mal tener estos 3 casos. No los estoy justificando. No debían haber existido. Pero si tú averiguas esos 803 casos, cuáles han salido en la prensa, en la televisión, cuáles se comentan en las calles, son estos 3. Los otros 800 se dieron, hay el caso de un rabino, hay varios bomberos, me llama la atención que entre los bomberos se diera ese caso, muchas cuestiones a nivel familiar, que es una verdadera pena,
pero los que son conocidos son los 3 casos que se dan en la Iglesia Católica. Entonces, es por donde podríamos ir empezando a decir, lo que está mal no lo podemos negar, hay que reconocerlo, pero también hay que buscar la justa dimensión de lo que se está hablando. Cuando Messori dice la escéptica cultura contemporánea, ¿a qué se refiere? El escéptico es aquel que como que duda de todo, como que no se cree las cosas, parecería, y uno dice, pues si no te crees todo, ¿por qué te crees lo que se dice contra la Iglesia? Porque dice, no carece de cuentos y no carece de mitos, también podríamos decir, y hablaremos del mito más adelante, sino de espíritu crítico. Y ese es el primer punto que deberíamos de tener en cuenta para aquello que oímos de la Iglesia, de la política, de la situación del país, de la cura del COVID, de muchísimas cuestiones. Hay que verlo con espíritu crítico. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, que es donde está hospedado este Instituto de Anáhuac de Ciencias Religiosas. ¿Qué es lo que distingue la universidad de otro tipo de instituciones? Primeramente, y antes que otra cosa, la idea de que te ayude a pensar. Yo siempre digo, a la universidad no hemos venido a otra cosa más que a pensar. Y pensar no duele, esa es una ventaja. Bueno, sí duele si lo haces bien, pero en principio hemos venido a la universidad a pensar. Perdón, estoy tratando de responderle a Blanca Gómez que no encuentra dónde está su micrófono y el vídeo. Por lo pronto creo que sí tiene el audio. En la parte de arriba, si tú subes la flechita, te saldrá una pleca negra que tiene en primer lugar un micrófono, esa habría que mantenerlo apagado, y en segundo lugar el vídeo, y ahí puedes participar con el resto de 152 participantes que ya nos acompañan. Espero que esto haya ayudado. Si no, le pido a Esmeralda que se ponga en contacto con ella. Entonces, ¿qué es el espíritu crítico y a qué hemos venido a la universidad? A la universidad hemos venido a pensar. Una de las características que tenemos los occidentales, y nosotros como mexicanos somos occidentales, obviamente, es que nuestra escolaridad, que es de origen griego, nos ha enseñado a pensar por causa y efecto. Nos ha enseñado a pensar por contradicción o no contradicción en términos, ese tipo de cuestiones. Entonces, parte de ello es el aprender a pensar. No es cuestión de que las cosas se dan no más, como decía alguien en televisión alguna vez. El término crítica, no me refiero a ser crítico, aunque eso se nos puede dar muy bien. Me refiero al espíritu crítico, implica, la palabra viene del griego, de critiqué, criticos, y viene del verbo kritikein. El verbo es importantísimo en el sentido de que Guadalupe Ruiz tampoco encuentra el micrófono, pero las preguntas las pueden enviar por aquí, en el chat. Perfecto. El verbo en infinitivo en realidad es como la idea abstracta de la acción. No existe comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, y en el tiempo que tú quieras comeré, comía, comí, he comido. Eso sí existe, pero la idea de comer es abstracta. Y tanto del infinitivo comer salen todas las formas verbales como muchas formas sustantivadas o adjetivos. Por ejemplo, comida, comedor, que serían sustantivos, o podría salir también algunos adjetivos como comestible. No sé si a veces podrías decir comible incluso. El verbo krinein, el infinitivo, que nos va a dar el término critique, se traduce en castellano como cribar. Entonces, el espíritu crítico, insisto, no es el criticón, el que todo lo
se queja y lo critica, valga la redundancia. No, el espíritu crítico es aquel que sabe cribar. Cribar originalmente es cuando tú recoges la mies, recoges el trigo. Pues no todo el trigo sirve. Actualmente pues puede que utilicemos de adornito algunas pajitas con todo y granos entero, pero en términos generales la finalidad es que separes la paja del trigo. La paja no te sirve, la paja al final la quemarás, la tirarás, la utilizarás para llenar almohadas, pero lo que te importa es el grano. Eso es cribar, separar el grano de la paja. Y separar el grano de la paja, que es lo que significa krinein, lo puedo yo traducir a poner orden en mi casa. De vez en cuando es bueno poner orden y ves lo que ya no usas, lo que ya está roto, lo que ya no sirve, ¿y para qué lo guardas? Lo tiras. Eso también sería cribar. Habría que hacer lo mismo con las ideas. Hay ideas que me sirven y hay ideas que no. Hay ideas que debo desechar, hay ideas que debo conservar. En última instancia, si lo quieres ver desde un punto de vista meramente ético, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Todo eso es cribar. Y cuando yo recibo alguna información sobre la iglesia, pues también tendría que aprender a cribar. A ver, ¿esto que me están diciendo es lógico o no es lógico? Y ya que vi que sí es lógico, tendré que sacar la siguiente conclusión. Y a pesar de ser lógico, ¿es verdadero o no es verdadero? Pongo un ejemplo porque lógico y verdadero no son sinónimos. De repente yo voy a decir, la verdad es que todos los calvos son presumidísimos. He dicho, todos los calvos son presumidísimos. Guillermo Macías es calvo, conclusión, Guillermo Macías es presumidísimo. Lo cual puede ser verdad. Y yo me podría enfadar porque alguien me venga con este argumento. A ver, quizá vamos a cambiarlo entonces mejor. Todos los calvos son humanos. Guillermo Macías es calvo. La conclusión, Guillermo Macías es humano. No sé si ven que el argumento es exactamente lo mismo. Todos los calvos son humanos, todos los calvos son, ¿qué dije? Presumidos. Guillermo Macías es calvo, la conclusión. Ahora, independientemente de que Guillermo pueda ser presumido o no, no es esencial a los calvos ser presumidos. Estoy seguro que tú conoces algún calvo que es muy humilde y muy sencillo. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo he aceptado este argumento como verdadero. No tengo más remedio que aceptarlo como verdadero, porque aquí estoy diciendo algo que es esencial, algo que es necesario. Todos los calvos son humanos, no hay tu tía. No tengo más remedio que aceptarlo, pero todos los calvos, es lo que diríamos una generalización apresurada. En filosofía diríamos toda afirmación universal en materia contingente de suyo es falsa, pero no sé si vieron que la estructura del argumento es exactamente la misma. Entonces, aquí tengo un problema que es lógico, pero no es necesariamente verdadero. Así es como empieza a funcionar el pensamiento crítico. Es decir, no me trago todo lo que oigo. Tengo que aprender a discernir lo que estoy recibiendo para ver si me lo creo, si me lo compro o si tengo también que defender después mi propia posición, mi propia postura. Bueno. Por otro lado, tendría yo que preguntarme esto. ¿Debería yo de ir por la vida como católico sintiendo vergüenza de la historia de mi propia iglesia? Me gusta mucho esta caricatura. Querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y le contesta, no sé ni me importa. Yo no puedo ser indiferente ante lo que amo. Es verdad que nadie ama lo que no conoce. Por ende, si yo amo a mi iglesia, tengo que aprender a conocer a mi iglesia.
Y conocer a mi iglesia implica conocerla en muchos ámbitos. No solamente está el párroco, no solamente está mi cura de confianza, existe mucho, mucho, mucho más. Está el catecismo que me dice cómo me debo portar, está el credo, que es la síntesis de lo que debo de creer, está la liturgia, que es la que me ayuda a estructurar la misa. Para eso estamos ofreciendo esta licenciatura en ciencias religiosas, dicho sea de paso, para conocer más, mejor y con mayor profundidad. Porque la indiferencia en el fondo es no sé ni me importa. Eso es propiamente hablando la indiferencia. Si la iglesia no te importa, no la conoces, entonces ¿para qué te sientes ofendido si la atacan? Si la iglesia te es indiferente y no la conoces, ¿para qué la atacas? Eso tiene que ser la pregunta. Entonces, si nadie ama lo que no conoce, el término esto de que la ignorancia es atrevida, es que aplica. Yo he encontrado muchas veces que mientras menos conoces al Opus Dei, mientras menos conoces al Cardenal Aguiar, mientras menos conoces a don Norberto Rivera, mientras menos conoces al Papa Francisco, mientras menos conoces al movimiento de Schoenstatt, mientras menos conoces las cosas de iglesia, más las atacas. Es más fácil atacar lo que yo no conozco. Y a veces, con una injusticia y te quedas tan pancho. Entonces, ojo, ¿de qué se trata este estudio de la leyenda negra? De conocer la verdad. No solamente que sea lógico, porque a veces tú puedes desarmar el argumento desde lo ilógico. Para ello, pues hay una materia muy práctica que se llama lógica, que te enseña, entre otras cosas, a argumentar. Hay otra materia que puede ser muy interesante, que puede ser la retórica, que te enseña a ese argumento presentarlo bien y que resulte fortísimo frente al otro. Que el otro también puede tener esas mismas herramientas, ojo. Pero hay que tener cuidado. Entonces, no vengo yo a sentir vergüenza de mi propia historia, definitivamente. Son datos de la historia. Voy a poner un caso muy, muy contemporáneo, que sigo sin entender por qué ha destapado tantas emociones. Estuvo muy mal que haya muerto un hombre de color bajo la rodilla de un policía estadounidense que además era blanco, o bueno, sigue siendo blanco. Eso estuvo muy mal, definitivamente. De allí a que tenga la culpa la estatua de Cristóbal Colón, esta destrucción de estatuas última que ha llegado, no le veo la lógica, digámoslo de esa manera. Y uno de los problemas, y por eso la necesidad también del pensamiento crítico, es tratar de entender lo que sucedió en el siglo XVI con criterios que son propios del siglo XXI. Pongamos un ejemplo. Si yo pregunto, desde el día de hoy, 10 de julio de 2020, ¿con qué derecho Cristóbal Colón descubrió América? La verdad es que está hasta mal planteada la pregunta. Y desde ahí tenemos que empezar con el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que puedo preguntar? Cuando la gente se queja de Cristóbal Colón, es que Cristóbal Colón realmente no descubre América. Perdón, sí descubre América. Es que antes que él llegaron los vikingos. Sí, estoy de acuerdo, llegaron los vikingos. Si yo negara que llegaron vikingos a América antes que Cristóbal Colón, una de dos. O soy un ignorante de mucho miedo, o te quiero engañar. Y entonces yo soy malvado. Porque si yo, que me dedico a estos temas, no sé que efectivamente Leif Erikson partió, descubrió Groenlandia, su hijo continuó la expedición, que descubrió Groenlandia fue su padre, Erik el Rojo, y después Leif Erikson, su hijo, se perdió y se han encontrado restos vikingos en la parte de Nueva Escocia, y que después los indios mandan
con los que parece que estos vikingos que quedaron terminaron relacionándose y que llamaba mucho la atención encontrar pieles rojas en Canadá que tenían ojos azules, pues hombre, viene de por ahí la cosa, me queda clarísimo. Y además de que han encontrado restos arqueológicos vikingos. Si yo lo ignoro y soy profesor, pues la verdad tú dirías valiente calidad de profesor. Es ignorante, por no decir imbécil o cualquier otra cosa. Pero si yo lo sé y te oculto esa verdad, si yo lo sé y te digo que no es verdad, entonces te estoy engañando. Y entonces soy malvado. Malvado, literalmente, malum volere significa el que quiere el mal. Entonces yo no puedo ir con ignorancia conociendo mi historia. ¿Qué significa descubrir? Descubrir es encontrar algo que ya existía y darlo a conocer a los demás. ¿Los vikingos se enteraron de que habían descubierto un nuevo continente? Obvio no. ¿Encontraron tierras más verdes y fértiles que las suyas originales y sobre todo que Groenlandia? Sí. ¿Pensaron no regresar? No lo sé. El dato es que no regresaron. Sus intenciones no las conozco. Aparentemente les gustó lo que encontraron, decidieron poner ahí un sediamento, entraron en contacto con esta nación de indios que se llamaban los Mandan y terminaron mezclándose y eran mucho menos los vikingos que los mandan, pues terminaron asimilándose a la cultura. Eso ocurrió en los hechos. Fue su intención, no pudieron regresar, no se atrevieron a regresar, les fascinó, prefirieron quedarse. Todo eso son elucubraciones y las tendré yo que presentar como tal. En los hechos, nadie en Europa se enteró de que habían llegado a otro lugar. Simplemente se supo que Leif Erikson partió en dirección a donde se mete el sol y no regresó. Colón encuentra estas tierras y regresa e informa y permite que venga toda la gente. Que Colón no se enteró que había descubierto un nuevo continente es un dato de hecho. Pero no deja de ser quien descubrió América. Que el que se enteró que América era un continente distinto fue Américo Vespuccio y que por eso nos llamamos América y no Colombia, es otro dato de hecho. Y frente al dato de hecho, yo podré dar mi opinión, podré tratar de sacar consecuencias, pero no puedo negar el dato de hecho. ¿Sí me explico por dónde va? Para todo esto, ya hablando directamente de la iglesia, lo que en el fondo nos preocupa, lo que tendremos que pensar, es cómo enfrentar el ataque que se hace hacia la iglesia. Pues número uno, con San Ambrosio, habrá que llegar a comprender que la iglesia es ex maculatis immaculata. Cada vez que te topes tú el término ex, piensa que significa como lugar de origen. Podremos decir, traducirlo desde el inglés from. Entonces, pues bueno, es muy triste, en la plática ordinaria lo vemos. Ay, sí, es que tuve que hablar con mi ex. O sea, estuve casado y vengo desde el matrimonio. El expresidente, pues viene desde la presidencia. El expresidiario, pues viene del presidio. Detalles incluso que te puedes encontrar en palabras. ¿Nunca te has preguntado por qué el término exhortar tiene una H después de la X? Bueno, en la antigüedad, piensen ustedes en el Cristo histórico, ¿dónde daban en la antigüedad sus discursos? El sermón de la montaña. Nos retiramos al huerto de los olivos. Pues bueno, los huertos eran un buen lugar para tener un discurso, ciertamente un conjunto, una unión de, pues tengo en este momento 177 participantes, pues este es el foro de la actualidad. En la época de Cristo, pues tener 177 personas era una multitud dentro de un huerto, dentro de un jardín. Pero a 177, sentados pegaditos, no en tiempos de coronavirus, obviamente, claro que les puedes hablar. O si piensan ustedes cómo se conformaban los teatros griegos, que era como medio cono, el mar atrás, tú hablabas aquí
abajo y le hablas a la gente que está sentada en este medio cono, un poco como medio estadio, si quieres decir, y la voz con la brisa, y es más fácil que la voz vaya de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Técnicas había para que te oyeran. Pues los huertos tienen la ventaja, sobre todo si son de árboles, que los árboles te dan esta especie de espacio en el que tu voz puede resonar más para que te escuchen los que ya están fuera del árbol. Entonces, en el huerto, que la tienes hortum con H, perdón, desde el huerto se daban discursos que fueran muy emotivos. De ahí viene el término exhortar. ¿Sí queda claro? Bueno, a la iglesia hay que entenderla, dice San Ambrosio, ex maculatis immaculata. Es decir, la iglesia es inmaculada, sin mancha, mácula significa mancha. La iglesia es inmaculada desde su mancha. Parece contradicción en términos. Pero la iglesia tiene dos particularidades. Primero, que la funda Cristo, que no tiene pecado porque es Dios. Segundo, se le encarga a Pedrito, que Pedrito era tan desastroso como tú y como yo. Pensemos en Pedro en buen plan. Pedro era un carácter así súper fogoso, súper... Yo sí, Jesús contigo, al infinito y más allá, cualquier cosa, en las buenas y en las malas, que farol a tope, ¿no? Y en cuanto ve la sombra de la cruz, yo conocerlo, yo con eso no, yo sin nada. ¿Quién de ustedes no es así en buen plan? Pedro, Papa Francisco, en el último, bueno, no, estamos a punto de tener la fiesta de San Pedro y San Pablo. En la anterior fiesta de San Pedro y San Pablo, dio una homilía preciosa y se pregunta, ¿por qué Cristo elige a Pedro, pecador en serio? Farol, collón, todas las cosas juntas, y no San Juan, que uno le figura de San Juan y es así como que prístino. ¿No estaba mejor San Juan para dirigir la iglesia? ¿Por qué optar por Pedro? ¿Por qué llama a Pablo a ser el apóstol de los gentiles cuando había perseguido judíos, posiblemente matado a alguno, era orgullosísimo, vamos, tenía un ego que ni él solo se aguantaba? Y lo acompaña Bernabé, que es como otro San Juan. ¿Por qué escoger a Pablo y no a Bernabé? Y la respuesta del Papa Francisco es impactante, porque tanto Pablo como Pedro tienen no solo la experiencia del pecado, sino sobre todo la experiencia del perdón. Ellos sabían qué es ser perdonado. Y Cristo le deja a Pedro, hombre como tú y como yo, tan virtuoso y tan pecador como tú y como yo, el mando de la iglesia. Porque teniendo la experiencia del perdón, también tendrá mayor comprensión del pecador. Una cosa impactante. Entonces, es verdad, como dice la Biblia, que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y ese tesoro es Cristo, ese tesoro es María, ese tesoro es el Evangelio, ese tesoro son los sacramentos. Y ese barro somos nosotros, naturaleza caída. Entonces, ¿es un dato de hecho que vas a encontrar errores a lo largo de la historia de la iglesia? Sí. ¿Es un dato de hecho que vas a encontrar errores en la iglesia de hoy en día? Sí. ¿Es verdad que hay curas a los que les apesta la boca? Sí. ¿Es verdad que hay curas pecadores? Sí. ¿Es verdad que hay curas santos? Sí. Es decir, hay que buscar que esta iglesia inmaculada, entenderla desde su mancha. Por otro lado, la iglesia sigue siendo la misma institución y por eso la podemos acusar de cosas que ocurrieron en el pasado. Perdón, no debería yo de hablar de política y no nos vayamos más lejos. Pero aquí en México hemos tenido instituciones políticas larguísimas y podemos atacar a quienes han estado en esas instituciones políticas
en la actualidad por lo que hicieron, no lo sé, en 1940. A la Iglesia, que es la institución más antigua que existe en el mundo, porque pues, se fundó en el año 35, 33, y pues a pesar de ser tan viejita, goza de excelente estado de salud, pues claro que yo puedo atacar a la Iglesia por aspectos como las cruzadas, la Inquisición, el índice de libros prohibidos, papas tan, llamémosle nefasto, nefasto es lo que no debe ser pronunciado, como Alejandro VI, el famosísimo Papa Borgia, porque se dieron algunos casos de corrupción dentro de las instituciones y de la jerarquía vaticana, que por supuesto se han dado y no les estoy negando. Pero un buen plan. Mi padre tenía un amigo que cuando supo que me gusta la heráldica y la genealogía, se volteó todo orgulloso y me dijo, ¿y yo qué te he de decir a ti de antepasados? 17 abuelos cuento, o sea, 17 generaciones, pero me lo dijo en esta frase, 17 abuelos cuento y ninguno fue ladrón. Le dije, pues bien por ellos, mientras el ladrón no seas tú, si mis antepasados fueron ladrones o no, si mis antepasados eran de moral distraída o no, si mis antepasados, espero que no, están en el infierno o no, perdón, me tengo que preocupar por quién soy yo. Y en buen plan, si mi tatarabuela era de moral distraída y mi bisabuelo era hijo natural, eso no me cambia a mí. Si mi tatarabuelo era ladrón y se robó todo aquello con lo que pudo vivir en su época, eso tampoco me toca a mí. Entonces yo no puedo atacar, digamos, al rey de España hoy, a Felipe VI, porque Carlos IV fuera un bobalicón y haya cometido algún error en su propia vida. Entonces, hay que aprender nuevamente a entender el hecho histórico en su propio contexto. Porque también podríamos decir que un error de la Iglesia hoy va a validar que dentro de 500 años se ataque a la Iglesia. Y finalmente, dentro del análisis, importantísimo, la necesidad de examinar la credibilidad de lo que se dice, la credibilidad de lo que se escribe sobre la Iglesia. Porque uno de los grandes problemas que tenemos los hombres y que lo vivimos a cada rato es el prejuicio y lo que podremos llamar crítica religiosa inválida. Quizá uno de los problemas que tenemos los hombres es que sí, somos presumidos, somos orgullosos, nos sentimos la divina garza envuelta en huevo y como que dividimos al mundo en dos, yo y todo lo demás. Y no sé cuántas veces te haya tocado esta experiencia, que te puede tocar incluso en familia, con tus hermanos. Les cuento una tontería que me acaba de ocurrir en mi propia familia. Hicimos una reunión Zoom somos 7 en casa, 7 hermanos, y 4 varones y 3 mujeres. Y los 3 varones han aprovechado el confinamiento del COVID para dejarse la barba. El mayor ya la tenía de muchos años, el menor se la dejó, pero se la cuida, y el que es un año mayor que yo se la ha dejado toda fea, la verdad. Y yo pues me sigo rasurando porque a mí nunca me ha gustado cómo me sale la barba. Perdón. ¿Yo debo de criticar a mis hermanos por dejarse la barba? Fui criticado por no dejármela, eso sí. Como eres sangrón, presumido, ¿para qué te rasuras? Ahorras dinero. Perdón, yo no tengo por qué convencer al otro de actuar exactamente igual que yo. Sin embargo, cuando nos topamos con el aspecto religioso, de alguna manera surge. De alguna manera surge. Y como tú no piensas como yo, tú estás mal. Habría que ver entonces hasta dónde llega el prejuicio. Les cuento, la mente humana, una vez que como al año y medio de edad somos capaces de la abstracción, es decir, entender todos los conceptos que vamos manejando en el habla, el niño chiquito que ya entiende que Siria no solamente lo que está en mi habitación, sino que Siria es todo objeto que tiene
cuatro patas, un asiento, un respaldo, llamámosle silla, aunque esté en mi cuarto, en la cocina o en casa de la abuela, eso es una silla, de que el niño es capaz de esta abstracción, y que por cierto es cuando se sueltan a hablar y después dices ya cállate. Después de eso, la mente humana prácticamente tiene solamente cuatro funciones, que se llaman análisis, que qué casualidad, estamos en una pantalla que dice análisis, síntesis, relación y juicio. Y me explico. El análisis es frente a un todo, ver todas y cada una de sus partes. La síntesis es de todas esas partes que he revisado, sacar lo estrictamente indispensable. Ya que yo tengo varias síntesis, las puedo comparar o relacionar entre sí. Y solo entonces podría yo emitir un juicio. El prejuicio es cuando emito un juicio saltándome los 3 pasos anteriores. Y nos encanta el prejuicio. Y normalmente el prejuicio tiene como fuente mi propia forma de ser. Entonces, si yo soy conservador y veo a alguien liberal, me cae gordo. Y seguramente, si yo soy liberal y veo a un conservador, me cae gordo. Y el problema es que lo juzgo y no soy capaz de ver qué tenemos en común más que ver qué es lo que nos diferencia. Pero a veces el prejuicio nos gobierna. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el prejuicio, porque si yo alucino a la iglesia y oigo contra la iglesia, no lo voy a analizar con pensamiento crítico, sino que me lo voy a tragar toditito. Y ya está. Y a veces hay mucha crítica religiosa inválida. No lo sé. ¿Qué concepto tienes tú sobre el Islam? Frente al Islam tenemos un prejuicio enorme. Y si nos limitamos a ver a los medios de comunicación y lo que te salen, tú calculas que todo islámico pertenece a estos grupos radicales como el ISIS. Y la verdad no. También hay que aprender a conocer el Islam como una religión altamente moral, donde hay gente muy buena, pero el prejuicio, pum, luego lo parto. Y así frente a muchísimos temas. ¿Qué son entonces las leyendas negras? Algunas tienen origen histórico, algunas son contemporáneas. Lo primero que les diría, y son de los pocos latinajos que te debes de aprender de memoria, controfacta non sunt argumenta. Contra los hechos no hay argumentos. Y pone el nombre que te dé la gana. Monseñor Schulenburg, ¡uf, qué feo! Toda una leyenda negra contra ese buen señor. Hay que dejar claro qué es verdad y qué no es verdad. Es decir, lo mismo que decía antes de Cristóbal Colón, yo puedo estar enfadadísimo con Cristóbal Colón porque él descubrió América y llegó a Occidente a estas tierras. Que esa es más o menos la idea de la queja. Pero lo que yo no le puedo negar a Colón es el hecho de que era navegante, no le puedo negar el hecho a Colón de que descubrió América, no le puedo negar a Colón de que la pasó mal también porque hablaron mal de él incluso en vida, tuvo su tercer viaje que regresar cargado de cadenas. Bueno, se las habían puesto, se las quisieron quitar y él dijo, no me las quito para que quede claro que han hecho una injusticia conmigo. Es decir, lo que es el dato duro, el dato histórico, no lo puedo negar. Porque nuevamente, si lo niego, o soy idiota o soy malvado. O soy ignorante o soy malvado. Entonces, cuando se trate de ver un tema sobre la iglesia, no tengamos problema en reconocer cuando la iglesia, desde su punto de vista meramente humano, se ha equivocado, y habría que preguntarse si fue una equivocación o fue la posibilidad del conocimiento del momento. Equivocare en latín significa llamar las dos cosas por lo mismo. El que se equivoca no miente. El que miente tiene la intención de decir lo contrario a la verdad. No lo sé. Los pueblos prehispánicos creían que la realidad era más o menos así.
El sol sale por acá, se mete por acá, en la noche muere y tiene que iluminar el mundo de los muertos y cuando llegue a este lado, pues el sol está muerto. Entonces hay que revivirlo. Y para revivir el sol le tenemos que dar un corazón humano, porque eso es lo que alimenta el sol. Y entonces vuelve el sol aquí, a su mayor fuerza cenit, vuelve a morir por la tarde, se pone anaranjado, por eso nuestros altares de muertos son naranjados, y después vuelve a iluminar el mundo de los muertos, y así un sacrificio humano por día. Y ellos creían esto firmemente. Estaban mintiendo, perdón, no tenían mayor elemento, ni conocían el cristianismo, ni conocían la geografía, ni conocían tantísimas cosas. Entonces, no estaban mintiendo, eran sus herramientas, lo que podían conocer y lo creían con sinceridad. ¿Estaban equivocados? Sí, pero no estaban mintiendo. Espero que quede clara la diferencia. Bueno, con la leyenda negra nos tiene que pasar lo mismo. El hecho histórico, yo no lo puedo negar. Pongamos un ejemplo. La Inquisición utilizó la tortura. ¿Ese es uno de los grandes errores que ha cometido la Iglesia a lo largo de sus años? Sí. ¿Por qué permitió la Iglesia que la Inquisición utilizara la tortura? Entre otras cosas, porque era común en su época. Es como si dijéramos dentro de 500 años que la Iglesia cerró durante la pandemia del COVID los templos y cuando los empiece a reabrir, como ya se han reabierto en Europa, salían los sacerdotes con tapaboca y el tapaboca, señores, no es litúrgico. Un gran horror y nos inventamos una leyenda negra. Bueno, ¿qué harías tú con el cura ahora si sale sin el tapabocas? Y si permite que se atasque su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La situación actual nos obliga a tomar una decisión de acuerdo a nuestro propio contexto. Y que me atrevo después a criticar horriblemente porque no lo hicieron como yo lo hubiera hecho. ¿Sí me explico yo por dónde va? Pasa lo mismo con la leyenda negra. Y esta leyenda puede ser, insisto, sobre algo que pasó en la historia de la Iglesia o sobre algo que está ocurriendo en la actualidad. Ahora, también diría yo, entendamos un poquitín la diferencia y la gradación entre el chisme, la difamación y la calumnia. Eh, una vez nos invitaron a 2 bodas, a mi esposa y a mí, 2 gemelas, y se casaron con 3 meses de diferencia. Y hay algo que yo nunca he entendido, y es por qué a los varones, a las bodas, los uniforman, o todos vamos de traje, o todos vamos de smoking, pero todos vamos iguales, pero las mujeres tienen que ir distintas de todas y cada una de las mujeres que se presentan a esa boda. Y de ser posible, distinta en todas las bodas a las que asiste. Sí saben lo caro que son esos vestidos, ¿verdad? Y que se casan estas 2 gemelas, que son de las mejores amigas de mi mujer, con 3 meses de diferencia. Obviamente el argumento era, ay, pues es que pues necesito 2 vestidos nuevos, porque además, pues es el mismo círculo social, al menos la mitad de la boda va invitada por una de las gemelas. Y son las mismas amistades. Total, que gracias a Dios de repente hay ofertas de 2 por 1. Le compré a mi esposa sus 2 vestidos y ¿qué creen? Y me acuerdo perfecto. Fue en la iglesia de San Ignacio, en Polanco. Llega el momento de la comunión, pasamos a comulgar nosotros, que estábamos sentados como en cuarta fila, regresamos a nuestro lugar y de repente vemos pasar el mismo vestido que traía puesto mi mujer. Nada más, le faltaba. Aquí así su etiquetita de 2 por 1, ¿no? Salimos y en el momento de que estás felicitando a la novia y todo eso, por supuesto oímos comentarios de, ya viste qué curioso, vienen iguales, pero quién se ve mejor, quién se ve peor, que bla, 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 bla. Bueno, pues de ahí nos tuvimos que ir al Guateque y por supuesto le dije a mi mujer, te aguantas, que te vas a ir a cambiar si además Polanco queda de donde tienes tu casa muy lejos. Y pues llegamos al lugar del Guateque y ¿qué creen? La otra señora sí se había ido a cambiar. Y nuevamente vino el plebe, ay, claro, por supuesto, tú te tienes mayor y bla. Esto que acabo de decir, que parece una digresión y que me salió horriblemente de la conferencia, ¿qué tiene de moral o de inmoral la plática? Y la verdad, no tuvo nada ni de moral ni de inmoral. Simplemente les he dado datos históricos, contra facta non sunt argumenta, ocurrió en los hechos,
Y lo conté de manera tal que no era chisme, porque el chisme no es sino ese deseo insano que tenemos de enterarnos de cosas de los otros. Estoy seguro que les encantó el chisme, que se lo imaginaron. Pero no tiene nada de moral ni moral. Es un dato histórico que cuento. Si yo lo hubiera contado y tenían que haber visto a la otra vieja, qué mal le quedaba, también que se le veía a mi mujer, porque por supuesto está guapísima, y en cambio la otra, y además le contó a todo el mundo que la habíamos comprado en barata, igual que ella, sí, pero que tampoco se le veía también a mi esposa. Ups, aquí yo estoy empezando a decir cosas que ya empiezan a ser leyenda negra. ¿Sí me explico por dónde va? Es decir, el chisme no tiene más intención que este deseo, llamémosle insano, de enterarnos de cosas incluso superficiales, porque es muy superficial la plática que he tenido hasta el momento. Pero en el momento que yo empiezo a decir cosas malas del otro que son verdad, que eso es la difamación, o peor aún, me invento y digo mentiras sobre el otro, que eso es calumnia, pues entonces ya estamos viendo que creció el nivel. Y uno de los problemas que tenemos es que cuando yo estoy contando el chisme y de repente veo que se me empiezan a distraer y que alguien ya está medio distraído y pensando en otra cosa, pues ¿qué podemos hacer? Entonces a veces, para que no se me distraigan, empezamos a decir cosas malas del otro, porque pues es padrísimo enterarme de las cosas malas del otro, ¿verdad? Y, y pues bueno, es típico encontrarte con estas ya personas muy viejitas que les falla la prudencia y dicen, bah, ya estoy en la edad en que puedo decir lo que pienso y todo. Perdón, eso puede ser difamación. Porque si hay algo malo en ti y yo lo conozco, a mí no me corresponde dárselo a conocer a todo el mundo, porque tú tienes también una fama que cuidar. Y por supuesto, mentir, decir una calumnia. Ojo, la difamación ataca el quinto mandamiento, donde dice, no matarás. Yo no puedo hacer nada que afecte tu fama, tu integridad, ni puedo hacer nada que ataque tu corporeidad, ni tu afectividad, ni tu espiritualidad. Si yo, como profesor, soy consciente de que lo que estoy diciendo es mentira porque te quiero engañar, también estoy atacando el quinto mandamiento, porque te estoy afectando en un aspecto de tu espiritualidad, que es la formación de mi inteligencia. Pero si encima digo yo mentira sobre ti, pues eso es una calumnia. Entonces hay que tener cuidado cuando nos enfrentamos frente a la leyenda negra, hasta dónde van estos datos. Porque a mí me encanta el chisme, nos va a decir que creen que en la Basílica de Guadalupe hay ya 8 padres que tienen COVID. Puritido chisme. Pero de ahí a que ya me lo dijo una señora, es que yo creo que gente que no quiere a la Virgen llegó con el bicho y se lo echó a los padrecitos. Ay, perdón, no, no. Es decir, aquello que decíamos en la lámina anterior, necesidad de examinar la credibilidad de lo que se dice o se escribe. ¿Quién crea estos ataques? ¿Quién crea estas leyendas? Pues bueno, en la Edad Media eran los trovadores. En la imagen les puse nada más el dibujo de un libro de trovadores. No tiene realmente nada que ver con la imagen, vas a saber quiénes son los trovadores. Cuando yo era niño, yo soy de la colonia Roma, había un señor muy interesante en la colonia Roma. Vilmente lo conocíamos como el señor del taco, Dios lo tenga en su gloria. Y pues el señor del taco era homeless, era un hombre que pues no sabíamos realmente si vivía en un terreno baldío o dónde, pero todas las semanas iba recorriendo la colonia pidiendo que le dieran un taco. Por eso le decíamos el señor del taco. Y era interesantísimo atender al señor del taco, porque cuando en mi casa solía pasar los jueves, y tú sabías, es jueves justo antes de la comida, el señor del taco, y pues tú decías, yo pido.
porque tenía una plática que era interesantísimo. Entonces tú bajabas con el plato, con un vaso, con una coca, un refresco, agua, lo que hoy hubiera tocado, y entonces te decía, no me da un taco, y tú, claro que le doy hasta dos. Y te contaba puritito chisme de toda la colonia. Y tú estabas muy aleccionado por tus padres de tú no le cuentes nada, no sé que el resto de la colonia también se entere, pero no sabe, joven, cómo estuvo. ¿Se acuerda usted de la calle de la esquina? Que ahí está la casa que tiene la puerta. Bueno, ahí en el número 2, ¿qué cree que ocurrió? Eso eran los trovadores en la Edad Media. Y te mantenían súper al día. El señor era súper chismoso. No solía ni difamar ni calumniar, pero de que te daba todo el chisme, te lo daba. Y como somos curiosos, ahí estábamos. Así funcionaban los trovadores. Pero el trovador nuevamente puede pasar del chisme a la difamación, a la calumnia, que actualmente los trovadores del día del de hoy pueden ser, no solo, ni todos son, pero sí pueden ser los medios de comunicación masiva, que a veces sí tenemos ejemplos de que se erigen como en jueces. Entonces, pues habría que tener cuidado y volver nuevamente a decir, ¿por qué de las leyendas negras? ¡Qué barbaridad! Ya se me fue prácticamente el tiempo. Voy a tener que ir muy a París en las últimas láminas. Ciertamente, quien habla mal de la iglesia tiene algo contra la iglesia. No es gratuito. Siempre dicen que el jardín del vecino es más verde. Ese es el jardín de mi vecino. Yo no tengo jardín, y vean, es muy verde. Y me da envidia el jardín del vecino. Y muchas guerras en el pasado han sido porque el jardín del vecino es más verde. ¿Odio yo a mi vecino? No, hombre, puede que lo envidie, no es lo mismo. Pero de repente se puede saltar del jardín del vecino, pues todas estas ramas que tengo aquí arriba, y ensucian mucho mi propio patio. ¿Cómo odio yo el árbol del vecino? Puede ser, puede ser. Si yo he tenido un problema con la iglesia, habría que ver hasta dónde lo tuve. Les cuento un caso familiar muy penoso. La mitad de mi familia es luterana porque pues, mi madre era alemana. Y dentro de esa familia tengo un caso de una tía que originalmente era católica, era muy guapa mi tía, y se fue a confesar. Y el cura le tiró la onda. Estoy hablando de los años 40, es una cosa hace muchos años, ya de hecho mis tíos ya murieron. Mi tía se levantó del confesionario, se salió del templo y se salió de la iglesia. Y el resto de su vida habló mal de la iglesia y odió a la iglesia católica. Uno dirá, pues hombre, después de esa experiencia, y yo siempre me atreví a decirle a mi tía, no, es que después de esa experiencia lo que tú debiste haber hecho fue ir a hablar con el obispo y denunciar al cura, no dejar al cura a que hiciera lo mismo con la siguiente mujer guapa que llegara y se quedara sin sanción y sin castigo. Y tú te has castigado solita y has dejado la iglesia que tiene 1000 sacerdotes buenos frente a uno malo. Pero a veces no sabemos manejar ese tipo de cuestiones. Y puede que nazcan odios y rencores, y que sí han nacido. También es verdad que a lo largo de toda la Edad Media, que dura bien 1000 años, la Iglesia adquirió un poder que no le correspondía. ¿Por qué lo adquirió? Porque así se dieron las circunstancias. Con la caída del Imperio Romano, digamos que todas las instituciones que existieron en el Imperio Romano, poco a poco se fueron cayendo. Se cayó el ejército, se cayó la economía, se cayó la hacienda, se cayó el imperio, y lo único que quedó en pie fue la iglesia. Entonces, la única institución que pudo tomar riendas fue la iglesia. El problema, obviamente, es que a la iglesia le encantó las riendas tomadas y después le costó mucho trabajo soltarlas. Riendas que no le correspondía llevar.
Es verdad que a lo largo de la Edad Media hay un enriquecimiento por algunos miembros de la Iglesia que da susto, sí, sí es verdad, no lo podemos negar. Y luego tenemos el paso del Renacimiento, que es muy teocéntrico, al Renacimiento, que es muy antropocéntrico. El hecho de que esté el énfasis puesto en el hombre no significa que nieguen a Dios. No se vayan con la idea de que los renacentistas eran ateos. Y para confirmarlo, terminando la plática, busquen pintura del Renacimiento y verán que la inmensa mayoría de las pinturas renacentistas son vírgenes, santos y cristos. O sea, el Renacimiento no es ateo, pero pone el énfasis en el hombre. Cristo, que es Dios y que es hombre. La Edad Media se pone el énfasis en la divinidad de Cristo y a partir del Renacimiento se pone el énfasis en la humanidad de Cristo. Sin embargo, también coincide este renacimiento con la Reforma Protestante. En 1517, Lutero, que era muy inteligente, pero que le falló un poquitín aquello del prejuicio y del pensamiento crítico y de la crítica religiosa inválida, en un momento de mucho enfado, va a escribir 95 tesis y las va a pegar en la puerta de la catedral de Wittenberg, las va a clavar ahí. Lo que Lutero no pensó es que era un profesor popular en la universidad y uno de sus alumnos tomó estas 95 tesis y como ya se había inventado la imprenta, pues mandó imprimir muchas copias de estas 95 tesis y se repartieron por toda Alemania. Ya Lutero dijo, pues bueno, esté yo de acuerdo no con esas 95 tesis, ya no tengo más remedio que seguir adelante, y siguió adelante y pues terminó partiendo a la iglesia en dos con su reforma protestante. Y muchos de los odios y rencores que tenía Lutero y que dejó plasmados en pretos caracteres tipográficos, pues se fueron contagiando. Y también a los odios y rencores venían las avaricias. Les pongo un ejemplo muy claro. Prácticamente del Rin y del Danubio hacia el sur, Alemania quedó católica, salvo algunas partes como lo que está en torno a Stuttgart o Suiza. Prácticamente al norte del Danubio y del Rin, Europa quedó protestante, salvo Polonia y alguna parte por Magdeburg en Alemania. ¿Qué pasó con las propiedades que eran de la iglesia en ese norte de Alemania y en los países escandinavos? Eso fue un motivo también. Había envidia por las riquezas de la iglesia. Vamos a ver si eran riquezas que también eran lícitas o no lícitas, o eran materias que se necesitaban tener o había abuso de ello. Eso ya sería otra historia, pero de que hubo una intención de quitarle a la iglesia lo propio, porque nos daba rencor que la iglesia tuviera y nosotros no, es un dato de hecho también. Por otro lado, menciona en su libro Vittorio Messori que las riendas de la operación contra España, ojo, no contra la Iglesia, las llevó a Inglaterra. Y aquí viene una confusión muy grande. Y estoy citando a Vittorio Messori en la página 22, que es apenas la introducción de su libro. Protestantes ingleses y holandeses in primis iniciaron en sus dominios de ultramar una guerra psicológica al inventarse la leyenda negra de la barbarie y la opresión practicadas por España, con la que estaban enzarzadas en la lucha por el predominio marítimo. Y entonces aquí tenemos un problema típico por aquello del no pensamiento crítico o de la crítica religiosa inválida y que se llama mezcla de categorías. Explico qué es la mezcla de categorías. Al que en el chat pueda contestarme, se lo agradeceré. ¿De qué color es el tamaño? Y veo que nadie contesta, porque es una pregunta que está muy mal planteada. No puedes contestar de qué color es el tamaño, porque estoy mezclando categorías. Bueno, España está teniendo muchos beneficios de América porque, pues, después del descubrimiento de Colón, ha decidido conquistar estas tierras. ¿Con qué derecho? Hagamos la pregunta en el siglo XVI, donde todavía no existen conceptos que existirán después con Francisco de Vitoria,
que una vez concluidos todos estos periodos de conquista, se va a preguntar, ¿y con qué derecho lo hicimos? Y la respuesta es con ninguno. Pero en el momento de Colón, en el momento de Cortés, en el momento de Pizarro, no existe todavía la idea del derecho internacional. Es un concepto que no existe. No existe todavía la idea de derechos humanos. Se va a plantear eso apenas hasta la Revolución Francesa, se va a formular hasta la Segunda Guerra Mundial y seguimos esperando que siempre se respeten, ¿verdad? Entonces, no le podemos pedir a Hernán Cortés que tenga respeto a los derechos humanos como los entendemos hoy, porque tenían incluso duda de si las personas que estaban ocupando aquí eran personas o no. O sea, hasta ese nivel llegaba la ignorancia. Inglaterra se ha quedado fuera, y por eso hay odio y rencor, del reparto de la tierra que en su momento permitió el Papa Alejandro VI. ¿Con qué derecho partió el Papa el mundo en dos? Nuevamente, no tenía derecho de hacerlo, si lo vemos desde el siglo XXI. Sin embargo, en su época se le reconocía esa autoridad. Cuando los portugueses y los españoles, que son los que han descubierto tierras, van con el Papa para decirle ¿y cuáles tierras le tocan a los portugueses y cuáles a los españoles? El Papa traza una línea en un mapa y dice, de aquí a la izquierda le toca a Portugal, que sería África, y de aquí a la derecha le toca a España, que sería América. Y como Portugal ya había descubierto la puntita de Brasil, Portugal dijo, no, hay que mover no sé cuántas leguas para que también me toque ese cachito. Y el Papa accede y vuelve a hacer una línea de partición de la tierra. ¿Y quién reclamó? Reclamó Portugal, que le estaba tocando menos pedazo de pastel, pero Inglaterra, Escocia, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Hungría, nadie reclamó de que el Papa lo dividiera. Es decir, la gente le reconoció en su contexto histórico esa autoridad al Papa. Cuando después de esto venga la separación de la Iglesia por el lado de Lutero, que llamamos protestantes o evangélicos, y por motivos distintos Enrique VIII, con la creación de la Iglesia anglicana, pues van a decir, ya no reconocemos la autoridad del Papa y ya nos quedamos fuera de la repartición. Entonces, va a haber, sobre todo por parte de Inglaterra, una lucha enorme por el predominio marítimo, porque al ser isla, Inglaterra siempre ha sido buena para la mar salada, cosa que España tuvo que aprender. Y nada más por pelearnos, en la imagen está Sir Walter Raleigh y la anterior puse a Sir Francis Drake. Son los primeros corsarios. No sé de dónde venga la palabra corso, patente de corso, pero Francis Drake fue con la reina de Inglaterra, Isabel I, y le dijo, hagamos un trato. Tú me das permiso y barcos para yo atacar barcos españoles y robar todo lo que traigan de riquezas de América. Y te la traigo aquí. Si me vencen, pues ni modo, me muero y no pasa nada. Pero si llego aquí, nos vamos a michas y le doy la mitad a la corona y me quedo la mitad. Y la reina le dio ese permiso. Y eso se le llamó patente de corso, de ahí que se les llame corsarios a este tipo de piratas. Ahora, ¿qué necesitaba Isabel, Francis Drake, Walter Raleigh para justificar lo que estaban haciendo? Y pues se tuvieron que inventar su leyenda negra contra España. España, que en ese momento está ligadísima con la Iglesia, porque desde el tiempo de los Reyes Católicos, cuando estaban terminando la Unión de las Españas, la expulsión de los moros, el Papa, particularmente Sixto IV, delegó funciones propias del Papa en los Reyes Católicos que querían que la religión fuera el factor de unión de estas tierras, de estos cuatro reinos, Castilla y León, Aragón y Granada, y que pudieran unirse en base a una lengua común y a una religión común. Y entonces el Papa, nuevamente un error de la historia,
en su contexto histórico se consideró correcto en su momento, delega en los reyes católicos y por ende, después en Juana la Loca, después en Carlos V y se lo queda Felipe II, etcétera, funciones que son propias del Papa. Número uno, la elección de los obispos. Normalmente es el Papa el que elige obispos. En este caso permitieron que fuera el rey de España y el Papa lo ratificaba. A esto se le llamó el patronato regio. Segundo, la colecta del diezmo. En lugar de que se encargaran el Papa a través de los obispos, se encargó el gobierno y se lo pasaba a la iglesia. De repente el diezmo se volvió como un impuesto muy seguido, muy fuerte. Tercero, publicación de los documentos pontificios. Normalmente el Papa manda sus documentos a los obispos y los obispos los publican. En el caso de España, los reyes pidieron tener esta especie de derecho de censura. Entonces, el Papa se lo enviaba a los reyes y los reyes, si querían, lo bajaban a los obispos. Estaban dando a los reyes católicos un poder que no les correspondía. Cuarto, que la Inquisición no dependiera de los obispos, sino del rey. Tienes de repente al rey con un poder enorme y por supuesto hubo abusos. Entonces no hay que confundir la Inquisición con la Inquisición española, porque la Inquisición española claro que se prestó a muchísimos abusos. Y si la Inquisición aparentemente depende de la Iglesia, aunque en los hechos depende de los reyes, aquí tienen estos ingleses un tema fortísimo, como que por religión te están torturando y cosas por el estilo, lo cual le dio a los ingleses argumentos de torturar, y hay muchos mártires católicos del periodo de Enrique VIII, pero sobre todo de Isabel I en Inglaterra, y de crear esta leyenda negra. Pero como ven, lo que ellos buscaban era poder marítimo sobre España. Pero para poder tener poder político sobre España y justificar que atacamos a España, hay que inventarnos algo malo sobre España. Y como lo que nos inventamos malo sobre España está ligado a la Iglesia, al final, pues quien termina pagando el pato es la Iglesia. Y ya para terminar y pasar a contestar las preguntas. ¿Quién debe pedir perdón? Ojo, yo rezo por mi tatarabuela de moral distraída. Yo rezo por el ladrón de mi tatarabuelo. Pero yo no tengo por qué ir a pedirle perdón, entre otras cosas porque están muertos, a aquellos a los que mi tatarabuelo les pudo haber robado. Que puede que sus descendientes y yo sepamos el caso y puede que hasta nos conozcamos y seamos amigos, que a veces también ocurren estas cosas. ¿Debo yo de pedir perdón por los pecados de mi bisabuelo? Yo más bien tengo que rezar por el alma de mi bisabuelo. Ciertamente Juan Pablo II, que era un hombre muy humilde, San Juan Pablo II, pidió perdón por los errores de la Iglesia. Ha habido errores en la Iglesia muchísimos, sí, pero también, ojo, no hemos venido a criticar, hemos venido a conocer con espíritu crítico y hemos venido a admirar también la obra de Dios a pesar de nuestra propia flaqueza humana. Y les agradezco mucho su atención y paso a revisar un par de preguntas que vi que ya estaban puestas aquí en el chat. Si hubiera más preguntas que te hubieran hecho aparte a ti, a Isabel, les presento a Isabel Mitre, que es la coordinadora académica del Instituto Anáhuac de Ciencias Religiosas. Ella es la encargada de llevar la licenciatura y la maestría que llevamos, ella las coordina directamente, y a la encargada de la promoción del instituto, Esmeralda Pulido, que realmente es quien ha logrado crear esta conferencia y se lo agradecemos mucho. Bueno, entonces voy leyendo las preguntas que me dejaron en el chat y si hubiera algunas otras, pues les agradezco que me las vayan pasando. Saludos. ¿Por qué comienzan antes? 10:58. Pues según mi reloj eran las 11 cuando comenzamos. Don José Lavarrieta, una disculpa. Pueden escribir preguntas. Isabel Mitre para Verónica Rojas puso The Temptation of Christ of the Mountain by Duccio di Buoninsegna. Supongo que se refiere a una pintura, pero no puse yo esa tentación de Cristo en la montaña. En todo caso, Duccio di Buoninsegna es uno de los principales
pintores de la Escuela de Siena, siglo XIII, merece la pena conocer su obra. Alguien más que no encontraba el micrófono. Los micrófonos están cerrados en automático y el vídeo también, no se preocupen, perfecto. Pueden escribir directamente en el chat, pueden escribir. Interesantísimo. Buen día. ¿Podría repetir, por favor, lo de la Iglesia Inmaculada a partir de la Mancha? Y también puede comentar, porque no pude notar, que somos una vasija de barro portando los beneficios en relación a Pedro y Pablo, porque Jesús los eligió a ellos y no a Juan ni a Bernabé. Dios mío, me está haciendo como 7 preguntas, doña Josefina. Trataré de ser muy breve. Cristo funda la Iglesia. Los cristianos reconocemos y creemos sinceramente que Cristo es Dios. Nosotros entendemos que Dios es uno, 3 personas, eso es lo que vemos en el credo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo entra en el tiempo, en el espacio, y se hace hombre, y por eso Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Todo eso es la primera parte y la parte más larga del credo. Bueno, Cristo, al final de su vida terrena, no deja de ser Dios, Cristo es Dios. Le encarga a San Pedro que él queda al frente de la iglesia y a partir de San Pedro, pues todos los papas, después de Pedro viene Lino, luego Cleto, luego etcétera, hasta llegar a Francisco. Ahora, Pedro no es Dios. Y pues si Pedro no es Dios, Pedro es pecador. Si alguno de ustedes no es pecador, perdón que lo diga así de feo, no necesita de la redención. Entonces nosotros que somos pecadores, Pedro incluido, estamos todos necesitados de redención. Y una cosa es que yo vaya y me confiese y que saliendo de la confesión pueda decir, en este momento estoy ya en un primer grado de santidad porque estoy en estado de gracia y sé que voy a volver a pecar. Y pues ahora mismo son las 12:15 y yo me levanté a las 7 de la mañana. ¿Saben cuánto he pecado ya? Seguramente de pensamiento, palabra, obra u omisión, que es como decimos. Entonces, pues también Francisco, el Papa, peca. No sé con quién se confiese, pero también peca. Si no, no sería hombre y no estaría llamado también a la redención. Entonces, a eso es que se refiere que tenemos todo el tesoro que es la iglesia, con todo lo que ello implica, que es el mensaje del Evangelio, que es la Sagrada Escritura, que son los sacramentos, pero somos nosotros los que lo manejamos. A eso se refiere esta imagen que aparece en San Pablo, que dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y finalmente, doña Josefina pregunta, hice referencia a la homilía que dio el Papa Francisco en la última fiesta de San Pedro y San Pablo el año pasado. Y él ahí se pregunta, que es una pregunta muy buena, ¿por qué si Jesús tenía cerca a San Juan, que pues parece que era un hombre muy santo, de los que prácticamente no pecaba, ¿por qué elegir a Pedro si dentro de los apóstoles? O sea, imagínate tú, humanamente hablando, que eres Jesús y que está contratando apóstoles. Y te llegan los currícula vitae de los apóstoles. Y entonces estás viendo currículums y tienes que escoger a quién dejo como papa. Si ya tengo aquí el currículum de los 12, parecería que Juan tiene un mejor currículum que Pedro. ¿Por qué elegir a Pedro? Y la respuesta que da el Papa Francisco es porque Pedro ha pecado mucho y se le ha perdonado mucho. Más o menos la misma idea que ocurre con la mujer que le lava los pies a Cristo. Dice, ha amado mucho, ha pecado mucho y se le ha perdonado mucho. Y Pedro también. Entonces es por eso que Cristo elige a Pedro, porque al tener la experiencia del perdón, también va a ser capaz de la aceptación del otro pecador. Ciertamente hay algunas partes, sobre todo en las iglesias evangélicas, donde se presentan de manera de nosotros los que no pecamos, y entonces puedo yo darte
un juicio fortísimo porque tú pecador y yo no. La verdad, yo me reconozco como pecador y acepto al otro en cuanto tal. Y ante el pecado del otro, no soy quien para juzgar. Y si soy, en cambio, quien para ayudarle a que juntos salgamos de nuestro pecado. Espero haberle contestado a doña Josefina. Agustín pregunta, ¿pero decir la verdad del otro se considera como chisme? Es una muy buena pregunta, Agustín. Decir la verdad del otro se considera, se puede considerar, como vi en su momento, si quieres regreso, dije son 3 grados y puse difamación. El término difamación es decir cosas malas de otro que son verdad y que, ojo, a mí no me corresponde decirlo. Digamos, Agustín, que a ti te gusta meterte el dedo en la nariz. Qué cosa más fea acabo de hacer. ¿Me corresponde a mí contarle al resto del público que te metes el dedo en la nariz? Obviamente no. ¿Por qué? Porque aunque tú haces cosas malas, tú tienes una fama que proteger. Digamos, Agustín, que yo sé que tú no eres honesto y sé que quieres hacer un negocio con Roberto, que es la siguiente persona que estaba puesta en el chat. Si yo sé que Agustín no es honesto y sé que está haciendo un negocio con Roberto, yo sí le debería decir a Roberto, oye, ten cuidado, porque Agustín sé que no es honesto. Y no es, me han dicho, es me consta por esto, por esto, por esto y por esto. Pero solo se lo debería decir a Roberto porque está en peligro de padecer tu falta de honestidad. Pero no se lo debo de publicar al mundo entero, porque mi vida privada es privada. Gracias a Dios la confesión, por eso tienes el secreto de confesión. Porque yo no tengo por qué andar contando las cosas malas de los otros o los demás que tienen una propia fama que cuidar. Espero haberle contestado a Agustín. Me pone aquí Rafael García, que a pesar de las denuncias, los superiores no actúan y encubren. Ese puede ser uno de los problemas que ha tenido la Iglesia en el futuro, y supongo, no sé si es el mismo Rafael García que conozco, que hace referencia directamente a todo el problema actual de pederastia. Y ya vi que alguien más adelante ha preguntado directamente sobre el padre Maciel y pues no vamos a evitar el tema. Pues estaba prácticamente inmediata la pregunta de Lourdes que pone, ¿por qué el Papa Villanueva, por qué el Papa Juan Pablo II fue canonizado si estuvo en omisión con los legionarios de Cristo y algunos sacerdotes pederastas? En tratar de una disculpa, pero no de internet. Ok. ¿Qué pasa con la pederastia actual? ¿Hasta dónde es leyenda negra? La imagen que tienen ustedes en este momento, estoy hablando del origen histórico contra facta non sunt argumenta. Este es uno de los casos clarísimos en los que ha habido errores por parte de miembros de la Iglesia. Ojo, no he dicho por parte de la Iglesia, he dicho por miembros de la Iglesia. Cuando hay una denuncia, antiguamente es un dato de hecho y no lo podemos ignorar. Para proteger al sacerdote se le movía del lugar, lo cual está mal, muy mal. ¿Que la Iglesia lo hizo así en su momento? Sí, la Iglesia lo hizo así en su momento. ¿Que la Iglesia creía que era la mejor forma de actuar? Sí, la Iglesia creyó que era la mejor forma de actuar. Sinceramente, ¿estaban equivocados? Sí, estaban equivocados. Se tiene que corregir con el conocimiento actual, esa actividad se tiene que corregir. Entonces, en el momento, hasta Juan Pablo II, es un dato de hecho, de que hubo, y lo pone muy bien Lourdes, omisión con algunos casos, particularmente de pederastia, es un dato de hecho que no podemos ignorar. Son de los errores que ha cometido la Iglesia desde el punto de vista meramente humano, son de los errores que ha cometido la Iglesia desde el punto de vista meramente humano. Una de las grandes personalidades que ha tenido la Iglesia es Benedicto XVI, que acaba de morir su hermano, por cierto.
Georg Ratzinger. Benedicto XVI, desde donde él estaba, supo muchas cuestiones. La Inquisición, señores, no ha desaparecido. La Inquisición como tribunal que juzga los errores doctrinales sigue existiendo. Ya no tiene el nombre de Inquisición, que tiene tanta mala fama, ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, en tiempos de Juan Pablo II, la llevaba un señor que se llamaba Joseph Ratzinger. Es decir, el cardenal Ratzinger era el equivalente al gran inquisidor. Y por supuesto él supo muchas cuestiones, él recibió mucha información, tanto de pederastia, que es hacia donde parece que está dirigida las preguntas, como algunos otros errores doctrinales, como pudo haber sido un sacerdote psicólogo alemán que negaba la divinidad de Cristo y la virginidad de María, que también había que corregir desde un punto de vista doctrinal católico. En el caso particular de los legionarios de Cristo, el cardenal Ratzinger presentó esas cuestiones a Juan Pablo II, ya muy viejo, y Juan Pablo II, yo creo, esa es ya opinión personal de Guillermo Macías, me parece que o no vio prudente o simple y llanamente no los creyó. Que él calculaba que también sobre los legionarios había envidias y dijo, no las tenemos en cuenta. En cuanto Joseph Ratzinger es elegido papa, él comienza el asunto con los legionarios de Cristo, inmediatamente retira al padre Maciel de la actividad pública y le dice, se retira completamente una vida de sacrificio. El papa Ratzinger, que ya tenía muy claro sobre el papa Maciel, porque en el puesto anterior que él tenía lo había revisado, por supuesto que lo quitó. Y a partir de él tiene una serie de escritos sobre el trato que se debe dar y fue el que puso la idea ya dentro de la política de la Santa Sede, no del Estado Vaticano, que son los dos papeles que maneja el Papa. Por un lado es sumo pontífice y por otro lado es jefe de Estado, pero el término este de cero, se me va el término, de tolerancia cero, entró con Papa Benedicto. Entonces, si actualmente hay una denuncia, por supuesto, se avisa al denunciado porque todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero también se avisa que se va a abrir un expediente para analizar el caso. Si ese expediente resulta que es inocente, se debe de publicar la inocencia de la persona. Si de ese caso resulta que sí es culpable, se debe de proceder. Y el Papa Benedicto lo ha dejado muy claro. Se procederá de acuerdo a las leyes civiles donde fue efecto, donde se tuvo lugar el delito. Y tenemos ya varios casos. Los más famosos, Estados Unidos, Irlanda y Chile. Entonces, por otro lado, la canonización tiene que ver con el nivel de santidad de la persona, es decir, hasta dónde la persona vivió en grado heroico las virtudes. Y pues Juan Pablo II queda claro que vivió en grado heroico las virtudes para poder realmente ser aceptado por nuestro Señor en el cielo, y la Iglesia, cuando canoniza, no hace santa a la persona. La Iglesia reconoce, sin temor a equivocarse, que esa persona ya goza de Dios en el cielo. Entonces, canonizar significa meter en el canon, es decir, en el registro o en el archivo de los santos. Entonces, a la Iglesia Católica le consta que Juan Pablo II cruzó el umbral de la esperanza y es santo. ¿Tuvo pecados Juan Pablo II? Por supuesto. ¿Pudo haber sido un pecado de omisión lo de los legionarios de Cristo? Pudo haber sido un pecado de omisión lo de los legionarios de Cristo, pero eso no va en detrimento a que fue un hombre santo, porque todos los santos son grandes pecadores también. Eso es una... Pone después José Lavarrieta, es una mezcla de categorías. Sí, gracias, don José. No tiene color. Ah, muy bien. Se va ante la pregunta. El libro de Messori que he citado, sí, quizá no les conté toda la historia. El curso que
imparto se llama Leyendas Negras de la Iglesia Católica. Este es un curso que inventamos un sacerdote holandés y yo hace muchos años. El padre Anton Vogelsang, él ya no vive en México, ya regresó a Europa y ahora vive en Alemania. Y pues era un curso muy interesante. Y sacamos el curso precisamente a partir de este libro de Vittorio Messori. Ciertamente no es el único libro que pueden ustedes encontrar, ni bajo el título Leyendas Negras. Existe también la leyenda negra de Pío XII, por ejemplo, de si ayudó o no a los judíos, de si era nazi o no era nazi, ese tipo de ataques que ha recibido también Pío XII. Existe también una leyenda negra sobre el imperio español, etcétera. Pero el libro base que utilizamos es este, Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori. Está publicado por Planeta Testimonio. Y pues lo recomendaría amplísimamente. Realmente es de una lectura fácil porque como son artículos de periódico, pues son como breves. En el Antiguo Testamento existe la gracia y la desgracia heredada por los padres a los hijos. Podría comentar. No podría comentar mucho, doña Sofía, tampoco. No, perdón, lo pregunta Guillermo. No podría comentarlo. De entrada no sé a qué viene la pregunta. Quizá yo estaba haciendo relación, claro, sobre si yo tengo culpa de que mi bisabuela hubiera sido de moral distraída. Ciertamente Cristo lo supera. Cuando le preguntan a Cristo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que este hombre esté tullido? Cristo responde, ni sus padres ni él se ha permitido esta situación para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Ahora, ¿en qué parte del Antiguo Testamento aparece esta gracia y desgracia heredada por los padres a los hijos? No lo sabría. Lo que sí te puedo decir del judaísmo contemporáneo es que el judaísmo contemporáneo entiende la fiesta de Bar Mitzvah de la siguiente manera. Bar mitzvah es cuando el chico cumple 13 años. Es muy probable que cuando Jesús se pierde en el templo, ¿te acuerdas ese hecho de Jesús perdido y hallado en el templo? Haya también ido al templo a celebrar, entre otras cosas, su bar mitzvah, que significa bar es hijo y mitzvot es el mandamiento. Bueno, mandamiento. Bar mitzvah es hijo de los mandamientos. Entonces, entienden los judíos que el niño es responsabilidad de sus padres hasta que llega a la pubertad a los 13 años. Y todos los pecados que cometa el niño desde que es capaz de pecar hasta los 13 años son responsabilidad de sus padres, que quizá no han vigilado bien al niño. A partir de los 13 años, por favor, el crío que se haga responsable de sus pecados. Eso te lo podré decir. De ahí a los pecados heredados, pues creo que ya es una idea superada desde la época de Cristo por Cristo mismo. Y espero con esto haber contestado a tu pregunta. Saludo a los que me están mandando saludos. Patricia Durán, ¿por qué pide perdón Juan Pablo II? Porque Juan Pablo II era un hombre humilde y porque Juan Pablo II era fenomenólogo y quería evitar confrontación, si lo quieres decir de esa manera. Y a veces yo también me atrevo a decir, ya chole. Es verdad que hay problemas históricos dentro de los 2000 años de historia de la Iglesia. Sí, sí, es verdad. ¿Podemos presentar una historia de la Iglesia donde solo presentemos el aspecto positivo? Sería mentir. ¿Podemos presentar una historia de la Iglesia donde solo presentemos el aspecto negativo? Nuevamente sería mentir. Te pongo un ejemplo que me pasa con toda frecuencia. Tengo hermanas que viven en Alemania y la forma en que reciben las noticias de México en Alemania son tremendas. Mis hermanas en Alemania solamente escuchan de México inseguridad, cómo avanza el COVID, cómo está mala la economía, que ya se enteraron del caso de que entraron a robar a casa de no sé quién. Y yo digo, todo eso puede ser verdad. Pregunta,
Estas 4 cosas que acabo de decir son toda la realidad de México. ¿Es todo México? ¿Esa es la mejor foto de México? México no tienes tú hospitales, no tienes educación, no tienes a la iglesia con muchas buenas obras, no tienes gente de bien que se quiere, no tienes familias bien formadas. Creo que en México hay mucho más cosas buenas que solo inseguridad, narcotráfico, COVID que avanza. Si me explico, si yo hablo solamente de eso, pues valiente imagen de México. Si yo quiero una imagen completa y objetiva de México, no puedo ignorar estos puntos, pero no concluye todo México. Entonces, desde parte de lo que es la historia de la Iglesia, Juan Pablo II dice, vale, reconocemos. Estuvo mal que la Iglesia lo hiciera, estuvo mal desde los conceptos del siglo XXI, sí. ¿Tuvo la Iglesia manera de corregir todos sus errores en su época? Algunos, como la tortura, definitivamente lo pudo haber corregido. Si le sirve que le pida disculpa a la gente, le pido disculpa a la gente y sigamos adelante. Yo creo que fue por eso que Juan Pablo II pidió sus perdones, Patricia. Queda grabada la plática porque no pude escucharla completa. En principio sí, doña Lourdes, y después podrá usted meterse a la página de Facebook y en todo caso preguntarle a Esmeralda Pulido y ella le puede dar la respuesta de cómo adquirir la grabación. Y pues bueno, creo que contesté todas las preguntas que me dejaron en el chat. Esmeralda, te dejo ya el micrófono. Gracias, buenas tardes. Guillermo, muchísimas gracias por tu aportación, como siempre. Gracias por tus conocimientos. Espero que al grupo le haya interesado mucho. Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos muchos comentarios. Y bueno, pues como nos comentó el maestro Guillermo, estos conocimientos los van a poder obtener por medio de la licenciatura en Ciencias Religiosas o en algunos de nuestros cursos o nuestra maestría que va a iniciar, si Dios quiere, en enero, ¿verdad? De Teología y Acción Pastoral, para seguir aumentando nuestros conocimientos. Quedo a sus órdenes y pues nos veremos en un mes, si Dios quiere, para otra conferencia más. Gracias, Guillermo. Gracias, Isabel. Gracias a todos. Que tengan muy bonito fin de semana. Y cuídense del coronavirus, que no es leyenda negra, que sí es verdad, y hasta un futuro encuentro con todos ustedes. Saludos. Saludos. Adiós.